¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos. Los libros nos abren mundos y sus páginas para recorrer algunos ejemplos de voces poéticas, narrativas a lo largo de nuestro país. Así que iremos a través de las mujeres a Querétaro, a la cocina ñañú. Tendremos oportunidad de conocer también lo que sucede con los jóvenes escritores en Durango, los millennials, qué hay en la música de Zuc, este ensamble liderado por el salvadoreño Juanjo Gómez. Tendremos oportunidad de acercarnos a Cristina Pacheco y a su más reciente libro dedicado al querido poeta José Emilio Pacheco. Ojalá se pueda quedar con nosotros en esta emisión donde también el Fondo Editorial del Estado de México está presente. Aquí comenzamos. En este primer bloque le voy a invitar a reconocer lo que tiene el Fondo Editorial del Estado de México, que pues tiene casi 1000 títulos que ya se distribuyen en 92 librerías Educal en todo el país, con un acento muy particular en el fomento, en la distribución, en la escritura de la literatura infantil, como tenemos aquí este libro, además del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que ha obtenido también reconocimiento en ferias internacionales a través de sus ilustraciones y este trabajo bellísimo para los infantes y para los jóvenes. Sin más, vamos a la entrevista y a la presencia también de algunos lectores acerca de lo que ocurre en el Estado de México con su fondo editorial. Es editorial en grande, supongo. Yo tengo sobrinos y justo creo que les encantarían este tipo de cosas, sobre todo stickers que están empezando a leer. Y sí, creo que son libros muy bonitos y que son bastante didácticos y tienen ilustraciones, están muy bien hechos. Que las caricaturas muchas veces dan la impresión de que piensan que los niños son tontos y no les enseñan más cosas, pero creo que los libros pueden hacer este otro tipo de juego con ellos para que aprendan más cosas. El Fondo Editorial Estado de México ya está llegando alrededor de los 1000 títulos. Tenemos una gran variedad en nueve diferentes secciones. Manejamos desde los libros de gran formato, pasando por los históricos, por los de la literatura, hasta llegar a los infantiles. Hemos dado una gran fuerza a la literatura infantil y juvenil. Yo creo que son estratos de la sociedad que hay que atender de manera preferencial. Sin embargo, también le quiero comentar que traemos una edición de libros referentes al fomento a la lectura. Se debe de entender que los libros no es el fin, los libros es el medio. La finalidad es el fomento a la lectura y el poder abastecer de libros de calidad y que permitan fomentar entre los jóvenes y los adultos la lectura. Tenemos una gran relación entre los mexiquenses y los michoacanos. Y nada menos le comentaba de que sacamos un libro ganador del premio de la CANIEM, que es El mundo en una sola mano, de una escritora michoacana. Pero el año pasado también ya sacamos el primer libro coeditado con el Colegio de Michoacán, referente uno a la cuenca del río Lerma, que atraviesa Estado de México y Michoacán, y el referente a la cartografía hidráulica del Estado de México, que es donde nace la cuenca Lerma-Chapala. Tenemos 8 años
en que de manera sistemática sacamos el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en el cual invitamos no nada más a todos los mexicanos, están participando escritores de 24 países del mundo. Es decir, estamos trayendo en la literatura obras de gran calidad. O sea, no nada más vemos la calidad editorial, sino la calidad de contenidos. Este año fue el primer año en que sacamos el Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Y todo esto viene a colación porque necesitamos impulsar a los escritores. Pero también le quiero decir que además de que ya entramos en todo el país a través de Educar, estamos en las 92 librerías de todo el país. Entramos a través de una empresa colombiana con Cangrejo Aljure. Ya entramos a Guatemala, ya entramos a Colombia, a Chile, Argentina, y ya hace poco más de un mes acabamos de entrar a España, ya en la punta de lanza de Estados Unidos. Y en breve estaremos firmando un convenio para poder entrar a Estados Unidos con nuestra colección infantil. Tal cual el diseño, y ya ahora, una vez dentro, sí hay títulos que llaman la atención, por ejemplo los códices, por ejemplo todo lo que es azteca, maya, me llama mucho la atención. Entonces eso fue lo que me atrapó justo en este rincón del stand. Es atractivo visualmente, el diseño y la composición está muy padre. Las portadas me llamaron mucho la atención y de hecho por eso vine, porque me llamó mucho la atención acerca de esto, de los códices en Mesoamérica. Una de nuestras diseñadoras obtuvo la manzana de oro de Bratislava por sus diseños, y ahora nos acaban de comunicar el día de ayer que 2 de nuestros diseñadores entraron seleccionados para competir nuevamente por la manzana de oro de Bratislava en la calidad editorial. No las conocía, y bueno, hoy precisamente en el Canal 11 estaban diciendo acerca de el libro ese del Camino Real de Tierra Adentro, y me llamó bastante la atención, y la presentación que tienen es así como llamativa, y sí, o sea, como que le da a uno ganas de verlos, de revisarlos, de leerlos. Hemos crecido en el número de libros que estamos produciendo año con año. Estábamos produciendo alrededor de 80, andamos ya en 95 o hasta 100 libros por año. ¿Cómo lo hemos hecho? El gobernador Miguel Ávila le apuesta a la educación y a la lectura. Y nos decía, les autorizo a que comiencen a coeditar con diversas instituciones. Pues mira, realmente me ha sorprendido la calidad con la que todos sus ejemplares están hechas, no solo la investigación, que se ve que es hermosa y muy profunda, sino también pues la calidad de todos sus ejemplares. Me gustó mucho el stand, realmente creo que de lo que he visto ha sido de lo mejor, y bueno, pues los felicito, ¿verdad? Ojalá sigan difundiendo, sobre todo porque creo que dentro del Estado de México no se difunde lo suficiente cuando hay una feria de esta calidad. Vamos a ir a Bogotá el próximo mes a la Feria Internacional del Libro. Acabamos de estar en octubre en Frankfurt, Alemania, que es la Feria Internacional del Libro más grande del mundo. El año pasado también estuvimos en Colombia, estuvimos en Argentina, estuvimos en Londres, hemos estado en ferias nacionales que finalmente tienen una repercusión internacional como la de Guadalajara. Hoy estamos en Minería. Van a Mérida. Fuimos a Mérida como invitados especiales. Estuvimos en Orizaba, que nos invitaron también a su feria. En fin, el mes que entra vamos a ir a la Feria del Libro de Hidalgo. O sea, yo le puedo asegurar que vamos al 99% de las ferias nacionales, y yo creo que vamos a las más importantes de nivel internacional. La Feria Internacional de Italia sobre literatura infantil y juvenil es la más importante del mundo, y por primera ocasión ya estuvimos presentes el año pasado. Hemos logrado con Educar el contar con 3 librobuses. Hemos recorrido 87 de los 125 municipios del estado, y hay lugares donde la gente no tiene el recurso para poder adquirir un libro.
Hemos obsequiado a través de los ayuntamientos para escuelas y para salas de lectura más de 70,000 libros. Y lo mismo hacemos en otros estados de la República, donde hay bibliotecas que nos solicitan acervos. Hemos obsequiado los acervos. Definitivamente que podemos al estado de Michoacán obsequiarle un acervo completo, que seguramente ahorita con las existencias pueden ser alrededor de 400 títulos. Viajar a través de los libros es una de las fascinaciones del hombre y con esta invitación a seguir desde pequeños, impulsando el fomento a la lectura, compartiendo también la posibilidad de la imaginación y la creatividad, es que hacemos una pausa. No le cambie porque enseguida tendremos la entrevista con Cristina Pacheco. Gracias por continuar con nosotros. El Eterno Viajero es el más reciente libro de Cristina Pacheco, que reúne sus escritos publicados los domingos desde hace muchos años en un diario nacional, que también vincula a la Ciudad de México, a esta periodista y por supuesto al recuerdo de José Emilio. Escribe a partir de una necesidad muy profunda que no le puedo explicar. Yo misma no sé por qué lo hago. Soy una terca, soy una obsesiva y a lo mejor en cierto sentido también soy egoísta. ¿Sabe por qué? Me gusta tanto hacerlo. Me gusta tanto construir una historia donde no hay nada. Haga de cuenta que uno empieza a escribir y está el vacío. Y de pronto aparece una idea o una sombra. O la sombra de una idea, o un recuerdo, o una fotografía vieja, o un perfil que usted recuerda y dice, qué ganas de escribir. Y entonces todo eso lo va armando, lo va juntando como un rompecabezas, va llenando los espacios vacíos o abriendo espacios, porque también un relato necesita aire, y entonces poco a poco se va construyendo un mundo. Y en el mundo que está construido en estos relatos escritos a partir de una fecha grave y difícil para mí, he tratado de seguir haciendo lo que siempre he hecho, contar historias, pero en el centro de esas historias está quien fue siempre mi primer lector. No fue mi maestro en el sentido estricto de la palabra, pero fue mi mejor amigo, mi compañero, mi primer lector, y digo mi primer lector porque era la primera persona que creo que me leía los domingos. Lo recuerdo muy generosamente, lo recuerdo en una actitud muy generosa, quiero decir, que se levantaba a las 5:30 o algo así, un poquito antes que yo, me decía, no te preocupes, ya bajé y sí llegó el periódico y sí está tu relato. Entonces eso era muy bonito. Siempre he sido una narradora. Y corregí porque tengo más tiempo, en un periódico uno tiene muy poquito tiempo. Entonces ahora tuve un poquito más de tiempo de corregir, pero no modifiqué estrictamente la naturaleza de los relatos, porque creo que si así fueron escritos, fue por alguna razón. Ahora a lo mejor voy a escribir otros, no a lo mejor, seguro voy a escribir otros, pero no reescribiría íntegramente ninguno de los que he publicado, no podría. La Ciudad de México es el gran personaje de mi vida. Es una especie de sombra poderosísima, es un aliento, es una voz y es en cierta forma también la voz de mi madre, ¿no? Porque cuando llegamos aquí seguramente yo oí la voz de ella cuando vi por primera vez la luz o la avenida Insurgentes, que yo nunca había visto una cosa tan grande, ¿no? ¿Qué me habrá dicho ella? Ya no lo recuerdo, pero seguramente me expresó su asombro. Lo compartimos siempre el gusto también por contar historias. Bueno, la poesía es la otra parte de la vida, ¿no? Es una parte de la vida muy luminosa, muy llena de misterios, cada vez más llena de misterios. Fíjese, viví toda mi vida con un poeta y todavía no sé cómo se puede hacer una poesía. Lo que sí sé es cómo hay que leerla
Y algo pasa también con la poesía. Uno la encuentra en el momento en que la necesita. ¿Qué poetas está leyendo actualmente? Estaba leyendo Ledo Ivo, que es un escritor que mi esposo admiraba muchísimo. Y bueno, pues en este momento estoy concentrada en eso. Hay un poeta que me gusta mucho, catalán, que es Joan Margarit. Y desde luego siempre que puedo vuelvo a Juan Ramón Jiménez. Marta Favila es una escritora que ha logrado reunir la voz poética de varias mujeres en Querétaro y a través de este trabajo le acercamos a la lengua ñañú también. Después de ello haremos una pausa y continuaremos aquí en el Jardín de las Rosas, en el Centro Histórico de Morelia. Entonces, este encuentro, Lumbre entre las hojas, surgió dentro del marco de este Marzo de Mujeres. Comenzó como un encuentro muy modesto, solo de poetas, y fuimos descubriendo a lo largo de 4 años que se ha llevado a cabo el encuentro, la necesidad de ir hacerlo crecer, porque hay muchas autoras en Querétaro y muchas autoras publicadas, muchas autoras que a su vez son editoras, como varias que vienen en esta memoria. Tuvimos 2 participantes en ñañú el encuentro pasado. Funcionó muy bien porque estas 2 mujeres leyeron en su lengua. Entonces, en Querétaro, yo creo que quizá en muchas comunidades indígenas, a lo mejor en todas, no les da vergüenza hablar su lengua. Porque, claro, quien ha sido discriminado durante toda la vida, por supuesto que no quiere hablar su lengua, él quiere ser integrado como cualquier otra persona a la sociedad. Entonces, la lectura de estas 2 mujeres fue muy propicia para que los jóvenes que estaban entre el público, porque en municipios trabajamos con público cautivo de jóvenes de bachillerato y universidad, se sintieran orgullosos nuevamente de su lengua y que no se pierda. Yo coordino la red estatal de bibliotecas públicas y en estas zonas donde hay comunidades otomíes, hay una bibliotecaria que es otomí. Y ella, por ejemplo, me contaba que sus hijos no querían aprender ya otomí. No querían porque les daba un poco de vergüenza hablar su lengua madre. Entonces, este encuentro, por supuesto que ese no era su objetivo, pero se van cumpliendo objetivos como que ni siquiera se pensó que fueran a lograrse, ¿no? Todavía está muy oculta la obra de literaria de las mujeres, o sea, en proporción, y esto no le estoy echando la culpa a nadie. O sea, el papel de la mujer ha ido cambiando gradualmente en la sociedad y hasta muy recientemente hay una mayor cantidad de mujeres interesadas también en hacer literatura. Quise aclarar la turbiedad del agua que arrastra en su cauce la cordura. Viajo con el cansancio del que no ha dormido por 1000 noches en busca del castillo memorable. Luz y sombra en las pupilas, palabras de agua al cielo, en la lengua el gusto del rocío sobre una hoja. Hice mío el camino por instantes, la sombra hechizó mi alma como quien bebe el último suspiro de una rosa. Este 2017, la Fototeca Nacional cumple
4 décadas de vida. Tuvimos oportunidad de platicar con su titular y aquí nos revela lo que contiene este acervo importante para la memoria histórica, cultural, social y política de este país. Dada la riqueza visual en imágenes, estamos hablando de cerca de 1 millón, y llegar a pensar que sean unas 150 imágenes no fue sencillo. Hubo que decantar entre aquellas imágenes que pudieran dialogar entre sí y que posteriormente fuesen a establecer un diálogo con el texto del investigador. De tal suerte que estamos hablando de cerca de 1 año de preparación de este libro, y creo que el resultado al público que pueda acceder a él va a quedar muy satisfecho. Bueno, el principal reto es precisamente crear nuevos públicos. Es decir, nosotros estamos atendiendo de manera muy focal a los niños y a los jóvenes, pensando en que son los futuros consumidores de la imagen histórica. Y a través de diversas actividades como son talleres, cursos, de publicaciones, exposiciones, hacemos que los niños y los jóvenes entren en contacto con la imagen histórica. ¿Cómo pueden una imagen histórica recrear un proceso de memoria? Es decir, estamos ante un avasallamiento tecnológico. El niño vuelve a utilizar una herramienta analógica para desarrollar un discurso mental sobre todo. El avasallamiento tecnológico nos da que si antes producíamos millones de imágenes, ahora se producen billones. Entonces la idea es precisamente hacer que el espectador pueda acercarse a las imágenes, ya sean históricas o contemporáneas, dialogar con ellas, cuestionarlas, pero sobre todo tener una experiencia, una sensación. Los llamados millennials, los jóvenes de este tiempo, también tienen propuestas interesantes a través de la literatura. Aquí le invito a conocer uno de ellos y saber que hay trascendencia, que hay necesidad de pertenencia y valores que también nos vinculan a esta escritura. Hay un estigma muy fuerte con nuestra generación, de los 90 para acá, si no me equivoco, y la sociedad ha adoptado mucho este paradigma. Sin embargo, me parece que hay que recordar siempre que en todas las épocas, sin importar cuál sea, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, pues simplemente habría que decir, no elegí cuándo me tocó nacer, pero es maravilloso poder dedicarse a las letras y saber que actualmente hay muchísimas opciones para ello. Es evidente que hay un cambio muy, muy fuerte en la sociedad y es algo que nosotros quizás no alcancemos a percibir del todo. Nosotros no nos encerramos solamente en un mundo de literatura. Actualmente, por ejemplo, Aena está estudiando letras hispánicas en la FES Acatlán, mientras que yo estoy estudiando letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en CEU. Y habría que decir que nos ocupan también muchos temas actuales. Igual la investigación en la literatura misma, no nos interesa solamente escribirla, sino conocerla. Es una segunda edición de un pequeño libro de cuentos llamado Ícaro de Noche. Son 6 cuentos de diferente extensión en los que trato de abordar algunos temas que siempre han sido de mi preocupación, tales como los sueños, uno que a mí me ha preocupado muchísimo, los matrimonios. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Seguimos en Acentos Michoacanos. No le cambie porque enseguida vamos a abrir su apetito a través de una publicación que reúne recetas de cocina tradicional ñañú. La cultura otomí o ñañú es una comunidad discontinua en el centro de nuestro país. Pero hoy vamos a conocer parte de su gastronomía a través de esta reciente publicación que nos permite conocer el testimonio de una de las más importantes cocineras tradicionales indígenas de esta región, así como la directora del Conservatorio de Gastronomía en Querétaro.
El libro es Cocina y Ritualidad ñañú, de la región de Tolimán, que es la cara posterior de la Peña de Bernal, donde se considera que es una línea imaginaria donde se dividía la frontera chichimeca, lo que era Aridoamérica y Mesoamérica, donde se quedó el reducto de una cultura otomí o ñañú, donde ellos preservan unos herencias ancestrales que fueron pues evangelizados, fueron cristianizados, por así decir, pero ellos siguen el rito y el ritmo de la tierra. Así es, tenemos los garbanzos en amarillo, el mole rojo, el chocolate, el atole de maguey, el atole de puscua, que es simplemente un atole blanco de masa o de maíz quebradizo, ¿sí? Normalmente, pues cada temporalidad está marcada por un platillo en particular. Sus fiestas patronales obedecen a ciertos guisos, ciertas reglas de comensalía, porque comen el alimento en comunidad. Como son las gorditas de elote, que son tradicionales el Día de Muerto, que son los que se le ofrenda a nuestros muertos, los tamales de queso, de frijol, simplemente. Esto se recolecta en las milpas, en el campo, todo lo que nosotros cocinamos, y para seguir ahora sí que promocionando nuestra gastronomía. Ante el cambio climático y el abandono del campo, pues cada vez hay una competencia desleal en precios. Es mucho más barato a veces importar el maíz. Tenemos más de 60 variedades de maíces nativos que hoy están luchando por mantener la sobrevivencia. Maíces de cada región que forman parte fundamental de los platillos identitarios de cada región. Somos lo que comemos, y nuestras razas reclaman la soberanía alimentaria que les proporcionaban esos maíces nativos. Hacer que las mujeres se sientan portadoras de un saber que es importante y que se lo transmitan a sus hijas, y que no se sientan avergonzados de que su comida no es comida de pobres, su comida es una comida de sustentabilidad, es una comida de aprovechar lo que el entorno les da. Somos cinco los que participamos en esta gastronomía. Principalmente las dos somos de Tierra Volteada, las otras son de la zona indígena. Valorada en todo lo que significa comer un plato de fiesta, un mole rojo, como decía doña Mari, o un garbanzo en amarillo, pues debe de ser algo que los de fuera tenemos que valorar y hacer que quien quiera disfrutar de ese plato pues pague un precio justo por ese plato, para que la mujer de la comunidad siga preservando y haya algunas medidas de salvaguarda. A lo mejor los muchachos de hoy no lo van a hacer por cuestiones de trabajo, pero pues a lo mejor lo leen, a la larga van a decir, pues esto es todo lo que hacían nuestros antepasados, eso es lo que se comía. Pues Michoacán, Oaxaca, donde son destinos gastronómicos, y no por ello hay menos riqueza gastronómica en otros estados como el propio Querétaro. Nosotros sí no lo comemos allí, en nuestra comunidad. Sí, todo esto no lo comemos porque pensamos de que es más natural que lo que hay en el mercado, y limpio además. No es posible que la UNESCO nos haya declarado cocina patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
y los propios mexicanos seguimos yendo a todas las transnacionales que siguen llegando a oleadas y esas cocinas que se resisten a morir y que además son tan frágiles, no hacemos nada por protegerlas. Yo creo que es muy importante que en este momento nos replanteemos hasta dónde debemos de seguir apoyando a la tamalera, a la tortera, al tortero, a hombres y mujeres que su economía viene de lo que producen, del valor agregado que le dan a un insumo, un ingrediente que tienen en el medio ambiente, en el entorno. Y eso, pues, yo lo menciono porque los mexicanos hemos sido muy ingratos con nuestra propia cultura. Hoy tenemos 60 y tantas culturas vivas que ahí están con una presencia majestuosa, con lengua y técnicas, saberes, artesanía, cultura que está ahí latente, resistiéndose a morir. Es tiempo de hacer la última pausa, no le cambie porque enseguida vamos a viajar hasta Durango a través de sus letras, su arte y cultura. Y también tendremos oportunidad de conocer el más reciente libro de uno de los principales dramaturgos en México, Alejandro Román. Viajamos al Triángulo de Oro, que no solo es violencia, también es la reinvención de su mundo a través del arte y la letra de los jóvenes escritores. Estamos entrando ya a un cambio generacional que era necesario. Y esto, bueno, incluye también un cambio en la forma de escribir, en los temas. Por lo regular había sido ya una literatura pues muy local, que está bien y creo que pues todo pueblo debe de tenerla, ¿no? Pero sí hay que empezar a trascender esas maneras un poco ya más antiguas de escribir. Y también ahora en los jóvenes que están escribiendo ya pues también está presente este deseo de salir y mostrarse en otros lugares, ¿no? Tenemos ya personas que están publicando con Tierra Adentro, que están publicando con otras editoriales importantes a nivel nacional, y creo que eso es fundamental para que siga creciendo las letras de Durango. Se ha ido dejando ya de lado el verso tradicional, ¿no? Ahora ya pues mucho verso libre. Algunas temáticas ya también que tienen que ver con cuestiones de tecnología, etcétera, ¿no? Los tiempos actuales que se viven. También la narrativa ha tenido un auge importante allá en Durango, no solamente la poesía. Yo creo que hay más poetas que narradores todavía en Durango, pero sí es una tradición también bastante amplia, ¿no? Sobre todo porque hay mucha historia en nuestro estado. Cumplimos 456 años de fundación, ¿no? Entonces hay mucho material del cual escribir, pero ahora bueno ya pues contextualizado en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y eso es importante. Más allá de Pancho Villa, que es probablemente el referente más grande que tenemos en Durango, y yo creo que en el país también, ¿no? Pancho Villa es una figura importante, pero bueno, hay otros durangueños también que han dejado huella, ¿no? Como toda la familia Revueltas, José, Fermín, Silvestre, Rosaura, han sido muy importantes también en la historia del arte y la cultura en nuestro país. Francisco Zarco en el periodismo. Bueno, pues estamos dentro del llamado Triángulo Dorado, ¿no? De alguna manera te impacta, aunque la capital nunca hubo tanta violencia como en otros lugares, como en la zona de la Sierra o en la comarca lagunera, pues de todas maneras sí hay cierto miedo que ha ido pasando, eso es cierto, ¿no? Ha ido bajando considerablemente la violencia, pero sí han surgido también pues poetas que hablan de esta situación, ¿no? Sobre secuestros, sobre el narcotráfico, sobre sicarios, y ha impactado también, ¿no? de manera pues puntual en lo que se escribe.
este año se celebra el centenario de la Constitución de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Querétaro pues es la casa de la Constitución. Sabemos que la novela gráfica es pues un género que está cobrando mucho auge y que se está volviendo una herramienta muy útil para que los más jóvenes se interesen por temas literarios. El ganador de la primera edición fue Edgar Camacho, que es un mexiquense, con la obra La piel de cebolla, que es una obra que combina la profundidad de temas con la riqueza visual de la novela gráfica. Y creo que en el stand ustedes podrán encontrar tal diversidad de obras que buscan, o lo que hicimos al seleccionar estas obras fue justo reflejar la riqueza cultural que tiene nuestro estado. Entonces tenemos libros como el que está aquí atrás nuestro, que se llama Nuestra voz sale al balcón, que recupera leyendas e historias de mujeres queretanas en los siglos XVI y XVII. Tenemos obras más actuales, como por ejemplo una recopilación de poetas y narradoras queretanas, en el cual participan más de 40 autoras contemporáneas de Querétaro. Tenemos obras de autores otomís, tenemos libros de gran formato con fotografía de los retablos, en fin, creo que hay una gran variedad en cuestión literaria que nos deja ver pues todo lo que tiene Querétaro que mostrar. Juan Domingo Argüelles es uno de los periodistas más queridos y conocidos de este país y quien a lo largo de los años ha llevado al placer de la lectura los libros que no solamente se leen en este objeto impreso, también en nuevas plataformas de las cuales nos habla este escritor y periodista. Una de las razones por las cuales me interesa a mí particularmente promover y fomentar la lectura es porque creo que debemos recuperar el gusto justamente de leer sin imposiciones. Una de las cosas que creo que ya está funcionando en muchos lados es que incluso darse cuenta que en los mismos ámbitos universitarios se lee mucho. Puede leerse mucho en el sentido de la lectura práctica, la lectura que tiene que ver con un fin interesado, pero se lee poco desde una perspectiva autónoma. Entonces, esto es muy importante, que de pronto alguien descubra que además de los libros de la propia carrera, que es importante que lean, debe también leer aquellos, puede también leer aquellos libros a los que no está obligado, pero que sin duda le pueden servir en gran medida. Habría que diferenciar la lectura de Internet de la lectura que se hace en los libros impresos, porque los libros impresos nos llevan a imaginar mucho más cosas que lo que hace Internet, donde nos está ofreciendo justamente las respuestas ya prácticamente sin haberlas imaginado. Es decir, uno se desilusiona un poco incluso en el cine cuando de pronto lee un libro que lo apasionó mucho y cuando lo hace en película se da cuenta uno de que los personajes no los imaginaba uno así, que las relaciones que tenían los personajes nos parecían más ricas en el libro porque las habíamos imaginado que las que nos presenta la película. Esto pasa también en Internet. Cuando se está leyendo un libro y se accede a muchas cosas, esta lectura acaba siendo distractiva. Es decir, si uno tiene la posibilidad de, con un clic, irse a un cuadro, irse a una canción, irse a una película, esta forma de leer también acaba siendo disruptiva. El proceso de la lectura debe ser dirigido a públicos específicos. El gran problema que tenemos con la lectura es que lo hemos encaminado simplemente de manera general, eslóganes de manera general, invitaciones de manera general, pero las invitaciones de manera general y los eslóganes de manera general va la gente que quiere y además esto es muy cierto, la gente que ya lee no necesita saber más en relación con la lectura, pero la gente que no lee o que no tiene experiencia de lectura acaba siendo
poco convincente esa manera de invitarla, porque no hay detrás de esos eslóganes un programa específico que los lleve a leer. Y yo creo que más bien lo que les preocupa a la escuela es siempre que los muchachos tengan aprovechamiento en el sentido entrecomillado, porque el aprovechamiento que tienen es para pasar las materias, es decir, no les importa para más. Pero yo creo que un buen lector tendría que saber mucho más que el aprovechamiento que tiene en química, en matemáticas, en física, en biología, etcétera. Yo creo que un buen lector invariablemente acaba siendo un lector con un interés diverso, vital, más allá de lo que le sea justamente práctico, ¿no? Los clásicos son extraordinarios, pero si a un niño muy pequeño le pone uno a leer el Quijote, o a un adolescente que aún no ha leído, lo pone uno a leer el Quijote, recordemos que el Quijote está escrito en un español arcaico, que tiene muchas cosas que necesitan ser explicadas, contextualizadas. Bueno, a la gente le da por pensar que el mejor mecanismo para enseñar a leer debe ser justamente los mecanismos a través de la gran literatura clásica. Yo creo que la gran literatura clásica tiene cosas maravillosas, pero las aprende uno a disfrutar hasta que ya se ha iniciado con cosas más elementales, más básicas. Y de este modo me parece que estaríamos cometiendo un error si creemos que solamente es a través de los clásicos que podemos iniciar de la lectura. Yo más bien diría que no es exactamente a través de los clásicos, sino a través de los libros más elementales para poder llegar a los clásicos de una forma más gozosa. Los fusilamientos es una obra de Francisco de Goya, a partir de la cual Alejandro Román, dramaturgo mexicano, nos invita a hacer una reflexión estética a través de los momentos sangrientos, aciagos, la barbarie que vive México. Esto es una invitación a conocer su más reciente trabajo. Yo todo el tiempo me he imaginado, más que como dramaturgo, como un fotógrafo de guerra, de verdad, porque así son mis procesos, ¿no? Voy a los lugares donde sucede la historia y trato de empaparme de ello. Y siempre puedes hacer como una reflexión profunda del momento histórico que avasalla a nuestro país, ¿no? En ese México rojo, ¿no? Y entonces, cuando yo escribí esta obra, había dos hechos que han marcado un parteaguas, que a partir de esa noche tristísima de Iguala, el país fue otro, la sociedad fue otra. Lástima y lamento mucho que el caso de Tlatlaya no haya tenido el eco merecido, porque pues había muchos inocentes también ahí, o sea, a veces uno no tiene opciones en este país, o sea, la gente piensa que todo mundo lo tiene uno resuelto, pero hay jóvenes en nuestro México profundo que no tienen opciones, de verdad. En los Altos de Guerrero, donde yo me he ido a meter, ahorita voy a hacer una obra ahí, en Coyuca de Catalán, que va a hacer un diálogo con Valledupar en Colombia, donde está convulsa la guerrilla. De verdad, hay lugares donde no hay opciones de vida. Eso es lo que te toca vivir y hay que afrontarlo, ¿no? Y yo considero y me asumo como ese fotógrafo que va a dejar en el teatro una fotografía de ese momento histórico. Creo que ese es mi compromiso. Si se monta o no se monta, si se monta ahorita o no se monta, ese ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad pues de otros artistas y todo, ¿no? Pero tengo muy férreo ese compromiso de generar esa fotografía del momento histórico que convulsiona a nuestro país, ¿no? Dejarlo en el teatro. Queda reseñado en los medios periodísticos, queda reseñado en las columnas de análisis político, las revistas, en los videos de YouTube, queda reseñado en tantas plataformas, pero en el teatro de manera seria y profunda no se reseña, y yo he asumido ese compromiso verdadero y contundente, ¿no? En la novela policíaca hay muchos grandes autores,
Muchos, pero en el teatro hay tan pocos y tan comprometidos y tan entregados a la verdad, pues, ¿no? Y yo busco, pues, la verdad, ¿no? Expresarla en el teatro, ¿no? En las obras. Creo que es un parteaguas, no solo de ahorita, ¿no? Cultural, a lo largo de los tiempos, desde la convención de Apatzingán, por decir algo, ¿no? Hasta acá, ha sido un lugar que, al igual que Guerrero, que creo que las fronteras ahí, bueno, son fronteras ahora geográficas, pero creo que la gente es, porque mi madre es de Guerrero, por eso te hablo de ello, es gente guerrera, es gente comprometida, es gente de lucha, y por eso mismo hay tantos problemas sociales, tantas convulsiones, tantos choques, tantos caminos que cada quien decide seguir fuera del sistema, ¿no? Del establishment, como se conoce, ¿no? Y eso genera, pues bueno, todos los conflictos sociales que ahora padecen, ¿no? Bueno, está el narcotráfico y todo lo que genera el crimen organizado. Y como es mi materia prima de trabajo, eso es uno de los estados, bueno, no solo Michoacán, Guerrero, Ciudad Juárez, Tijuana, son de los estados que reviso mucho en mis obras que escribo tanto, ¿no? Juanjo Gómez es un guitarrista nacido en El Salvador, avecindado en nuestro país, que ha reunido a dos destacados músicos mexicanos haciendo Zouk Trío. Nos trae sonidos de su país natal fusionados con jazz, rock, y aquí le presento la entrevista, además de un segmento musical en vivo con su primera producción discográfica. Que lo disfrute. Pocos lo pronuncian Zouk, pocos de acá lo pronuncian Zouk, porque sé que la X acá en México es Shuk, o bueno, Juk en algún sentido, como México, con X. Pero bueno, este proyecto nace como en el 2011 más o menos, 2011-12, son temas que de alguna forma yo he tenido desde hace mucho tiempo. Este es el primer disco que yo participo como compositor, digamos, de todos los temas, y estoy con dos compañeros increíbles músicos mexicanos, y afortunadamente el proyecto ha ido caminando bien, y aquí estamos compartiendo nuestro primer disco, que tuvimos la fortuna de ser top de álbum de jazz en iTunes, octubre de 2015. Y bueno, esperemos que este segundo que estamos pronto a grabar también le vaya muy bien. La verdad es que creo que la música, bueno, es como la comida típica de alguna forma, sí, queso y maíz es quesadillas aquí, en El Salvador se llaman pupusas, y entonces la música es igual, como que le hemos puesto géneros de alguna forma o hemos tratado de encasillar algo, pero bueno, es como algo global, creo yo. Yo empecé tocando aquí jazz, digamos, con una banda de hermanos que se llama Tlaxcalteca Latin Jazz. Ellos fueron los primeros con los que yo toqué acá, desde su apellido ya es mexicano, y tocábamos Latin Jazz, y luego he tenido la fortuna de compartir con diferentes músicos acá en la escena, y esta escena, yo en realidad que soy extranjero aquí, la comparo mucho con Nueva York, por ejemplo. Es una escena que no todos son de Nueva York, no todos son de Estados Unidos, sino que hay muchos israelíes, alemanes incluso, de otras partes del mundo, pero ahí es como un buen lugar para que puedan surgir muchas propuestas. México es igual, creo que está siempre ha estado en un buen momento de muchos proyectos locales con músicos mexicanos o músicos, digo, como mi caso, que no soy mexicano, pero de alguna forma estoy en el movimiento de jazz de acá. Y creo que hay una diversidad increíble. Me parece una escena fabulosa. Esta balada que oíste, que se llama ¿Quieres bailar conmigo? Hoy, mañana, toda la vida, es dedicada a la música en realidad. Esa no es dedicada como a una persona, si lo queremos ver así, aunque la podemos dedicar. Pero es dedicada como a ese sentimiento musical, bueno, de mi parte, que en realidad uno es músico hoy, mañana y toda la vida. Entonces como que la música te pregunta eso, que si querés bailar con ella de esa forma, por supuesto que vas a contestar sí, o todas las anteriores, como es opción múltiple. Y bueno, no sé, nosotros tratamos de que nuestros temas, aunque sean instrumentales,
haya una razón por la cual tocarlos. Digo, obviamente que toda la música se toca con la misma intención, pero al tener como esas imágenes mentales de que esta está dedicada a esta cosa, esto está dedicado, bueno, a las semillas del café o esto a tal tema, como que uno de alguna forma evoca esos pensamientos o se puede inspirar de esa forma. El Zuc Trío se fue quedando poco a poco, y yo no quería ponerle como mi nombre, Juanjo Gómez Trío, porque en realidad somos un trío y aunque los temas sean míos, las composiciones son arregladas o producidas por mis compañeros y intentamos que ninguno sea como protagonista cuando estemos tocando, sino que todos estamos interactuando, improvisando, y a veces la melodía la hace el bajo, la batería es muy protagonista, entonces nos estamos divirtiendo de alguna forma ahí. Y sí, el disco se llama Semillas de Copinol. Copinol es una semilla de unos árboles relacionados con la madera en El Salvador. Hay otra canción que se llama Chiltiupan, que es una montaña donde vive mi mamá, que es un pueblo de El Salvador. De alguna forma este primer disco fue como muy autobiográfico tal vez, o una colección de temas, de cosas que habían ahí acumuladas en todos estos años, y por eso es muy como salvadoreño de alguna forma. Pero está increíble que también acá en México pueda ser como algo nuevo y no importa si saben qué significa o no, es como un nombre nuevo para todos y eso está muy bien también. Distintas ediciones de Gatomaquia, este poema irónico, burlesco de Lope de Vega se han hecho. Aquí le presentamos los comentarios de su editor en una versión de esto que fueron gatos humanizados a través de la galantería, la seducción, la vida misma. El decir que, bueno, aunque me gusten a mí los museos y los escaparates, creo que lo que puede ser más valioso de reeditar el poema en el año 2016-2017 es demostrar por qué es un poeta, no porque es un poeta que está en la historia de la literatura, como pocos, porque si hubiera que hacer una lista de los 10 grandes poetas de la lengua castellana, sin duda va a estar Lope de Vega, sino porque es un poeta vivo hoy. ¿Por qué transmite como un artista vivo hoy? Y eso fue lo que yo intenté. Leí el poema tratando de encontrar los lugares donde yo me emociono el día de hoy, no donde reconozco que la historia literaria me hace apreciar algo a través de las notas, sino todos esos fragmentos donde hay versos, donde hay pasajes, donde hay estos símiles que ha estudiado Ana, todas estas imágenes, todas estas referencias y bueno, por supuesto, todos los artificios de la lengua en los cuales era un extraordinario maestro Lope de Vega, que me siguen emocionando hoy y que siguen funcionando hoy. Me pareció que esa era la mejor manera de acompañar una edición que pretende divulgar como el clásico que es este poema y de ponerlo al día y de hacerlo circular hoy entre lectores que no son profesionales.
Por hoy llegamos al final de Acentos Michoacanos, esperando que haya disfrutado de este recorrido por las letras del centro y el norte de nuestro país, así como la música de Zuk Trío, en una producción de Manolo González, con la cámara de Arturo Cervantes. Se despide por el día de hoy en los contenidos y la conducción Yasmín David. Hasta la próxima.